Hola colegas, ¿cómo están? Les saluda el doctor Héctor del Riego. Hoy vamos a hablar sobre un tema bastante peculiar, el tema de la densidad urinaria, también llamada gravedad específica, y tiene que ver con la interpretación correcta de este parámetro del examen general de orina. En general, la densidad urinaria tiene que ver con la capacidad de los riñones de retener agua en el cuerpo, ¿sí? O sea, eliminar mucho desecho con poca agua, o sea, orina concentrada. O que el cuerpo sea incapaz de concentrar orina, en ese caso es orina isostenúrica, diluida, o que los riñones eliminen un exceso de agua libre, producto pues del consumo también de agua libre. Y eso se conoce como orina bastante diluida. Entonces, en términos simples, la densidad urinaria puede dividirse en tres partes diferentes, o puede manifestarse en el paciente de tres maneras distintas. La primera es la hiperstenuria. Es un término que nadie usa, pero es el término correcto para referirse a los valores de referencia que consideramos normales de acuerdo a la especie, pero normales frente a estados de deshidratación. En el caso del perro, la densidad urinaria de 1030 o más te dice el perro está deshidratado y la orina está concentrada, o sea, el riñón funciona porque es capaz de concentrar la orina. En el caso del gato, el fenómeno es similar, simplemente que es un punto de corte un poco más alto, 1035. Entonces, si yo tuviera un paciente con 1030 y me pasan solamente un papel, yo viera el papel del examen de orina que tiene 1040, yo diría, este perro sin verlo está deshidratado. Su riñón concentra orina y está deshidratado porque 1035, 1040 no es normal. Es un estado hiperstenúrico, pero frente a la deshidratación. De ahí podemos hablar de la hipostenuria, que son orinas muy diluidas, parecen agua prácticamente y son de 1008 para abajo. Típicamente se asocian con consumos muy elevados de agua libre y por lo tanto la orina se diluye. O sea, entra agua libre, se elimina agua libre. Las causas comunes de la hipostenuria, una de las causas comunes es la polidipsia psicogénica, es un trastorno de comportamiento de perros, también se da en gatos, pero es más común en perros. Toman muchísima agua, perros medianos, chicos, que pueden tomarse 5 o 6 litros de agua en un solo día, y tiene que ver típicamente con ansiedad por separación. Existen otras patologías, por supuesto, por ejemplo, las diabetes insípidas, que pueden ser centrales, en el fondo es un déficit de hormona antidiurética. Puede ser una diabetes insípida nefrogénica, cuando el riñón no tiene los receptores de hormona antidiurética. Y ese es un fenómeno que se ve de manera común en situaciones más o menos secundarias. Por ejemplo, perras con piometra, pacientes con síndrome de Cushing pueden ser hipostenúricos y eso se llama diabetes insípida nefrogénica secundaria. No es común, pero puede pasar. Y luego está la isostenuria. La isostenuria es un fenómeno patológico en el que el riñón no diluye la orina, pero tampoco concentra la orina. Ese valor de referencia puede variar un poco de acuerdo al libro que estudien, pero típicamente va de 1009 hasta 1015, 1016, 1017 según algunos libros, y ese es un problema porque el paciente no concentra pero tampoco diluye. Esas son las patologías típicas, el uso de diuréticos, también el hiperadrenocorticismo, la enfermedad renal crónica, el hipertiroidismo, muchos medicamentos son los que producen esa isostenuria. Entonces, ¿qué pasa con la orina que está entre 1018 y 1029 en un perro? Esa es la densidad urinaria normal de un paciente sano, pero normohidratado. Si el paciente estuviera sano, deshidratado, la orina estaría por arriba de 1030. Entonces, la densidad urinaria es una prueba de función tubular renal que tiene que ver con la capacidad de concentración, de dilución, ¿sí? Que se afecta por algunos medicamentos, es verdad. Se puede concentrar, se puede diluir o puede haber isostenuria, que en el fondo dijimos es algo más patológico. Las orinas hipostenúricas no necesariamente indican que un riñón no sirve. De hecho, para diluir orina se tiene que tener masa tubular funcional. Para concentrar orina es lo mismo. El problema es cuando hay isostenuria. Entonces, como consejo, siempre que tomen una densidad urinaria, evalúen al paciente haciendo un examen físico.
Porque si yo veo, por ejemplo, un paciente que tiene una densidad de 1012, yo podría decir, es isostenúrico. Sí, doctor, pero a ese paciente le dejamos un montón de suero abierto y se nos pasó todo. Entonces, pues diluyeron al paciente. Esa respuesta puede ser normal. Entonces, es muy importante tomar la densidad urinaria junto al examen físico. Espero que esta información sea de utilidad para tu clínica y empieces a interpretar la densidad urinaria de una forma distinta. Saludos.